¿Qué es el psicoanálisis? Esta es una pregunta que ha fascinado, inquietado e inspirado a generaciones de pensadores, terapeutas y personas comunes por igual. A más de un siglo de su nacimiento, el psicoanálisis sigue siendo una de las teorías más influyentes y controvertidas sobre la mente humana. Su lenguaje ha penetrado en la cultura popular, sus conceptos han moldeado la manera en que entendemos nuestros propios deseos y conflictos. Y su práctica clínica ha acompañado a millones de pacientes en la exploración de su vida interior. Pero, ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de psicoanálisis? El psicoanálisis es, en esencia, una triple propuesta. Es, en primer lugar, una teoría del funcionamiento psíquico que postula que una gran parte de nuestra vida mental opera fuera de la conciencia, guiada por deseos, temores y conflictos reprimidos. En segundo lugar, es un método de investigación de los procesos inconscientes que utiliza herramientas como la interpretación de los sueños, la asociación libre y el análisis de la transferencia en el contexto de la relación terapéutica. Finalmente, el psicoanálisis es también un método de tratamiento orientado a aliviar el sufrimiento psíquico a través de la comprensión y elaboración de los conflictos inconscientes. El nacimiento del psicoanálisis se debe, en gran medida, a la figura de Sigmund Freud, un médico vienés que revolucionó nuestra manera de concebir la mente. Sin embargo, a lo largo del siglo XX y hasta nuestros días, el psicoanálisis ha evolucionado, se ha diversificado en múltiples corrientes y ha sido objeto tanto de admiración como de crítica feroz. Ha influido no solo en la psicología y la psiquiatría, sino también en la literatura, el cine, la filosofía, el arte y el pensamiento contemporáneo en general. Este video tiene como objetivo ofrecer una comprensión profunda y estructurada de qué es el psicoanálisis. Exploraremos su historia, sus conceptos fundamentales, su evolución a través del tiempo, así como las críticas que ha suscitado. Nos detendremos en su técnica clínica, en la forma en que aborda el desarrollo del individuo y en la manera en que interpreta los sueños, esa vía regia hacia el inconsciente, como decía Freud. A lo largo del recorrido, veremos que el psicoanálisis no es simplemente una teoría psicológica más, sino una auténtica visión del ser humano, con sus luces y sus sombras. Al comprender el psicoanálisis, comprendemos también algo esencial acerca de nosotros mismos, que no somos dueños absolutos de nuestra propia casa psíquica, que nuestros actos y pensamientos están a menudo determinados por fuerzas que nos resultan opacas y que el camino hacia la autonomía pasa por el reconocimiento de esa parte inconsciente que nos habita. Con esta premisa fundamental, nos adentramos en el fascinante mundo del psicoanálisis. Orígenes históricos del psicoanálisis. Para comprender qué es el psicoanálisis, es fundamental situarlo en su contexto de origen. Ninguna idea surge en el vacío, y el psicoanálisis es el resultado de un entramado complejo de influencias científicas, filosóficas y personales. Nos encontramos a finales del siglo XIX, un periodo de grandes cambios y tensiones en Europa. La revolución industrial había transformado profundamente la sociedad, la ciencia avanzaba a pasos agigantados y nuevas concepciones del ser humano comenzaban a emerger. Era una época en la que el positivismo dominaba el pensamiento científico, confiando en que todo fenómeno podía ser comprendido y explicado mediante el método empírico. Sin embargo, existía un terreno poco explorado, el de la mente humana y, en particular, sus aspectos más oscuros e irracionales. En este clima intelectual, la figura de Sigmund Freud se destaca de manera decisiva. Nacido en 1856 en Freiberg, en el seno de una familia judía, Freud se trasladó a Viena a una edad temprana. Allí desarrolló sus estudios en medicina, destacándose especialmente en el campo de la neurología. Freud era un hombre de una enorme curiosidad intelectual y de una notable perseverancia. Desde joven se interesó por el funcionamiento del sistema nervioso, y sus primeras investigaciones se centraron en la fisiología cerebral. Sin embargo, un giro crucial en su trayectoria se produjo cuando Freud empezó a trabajar con pacientes que presentaban síntomas sin causa orgánica evidente. Se trataba de casos que, en aquella época, se denominaban histéricos. Estos pacientes manifestaban parálisis, ceguera, tics y otros trastornos físicos, pero los exámenes médicos no hallaban ninguna lesión en el cuerpo que pudiera explicar tales síntomas. Este enigma fascinó a Freud, pues sugería que existía una dimensión de la enfermedad que escapaba a la comprensión médica convencional.
La clave para desentrañar este misterio le llegó a Freud a través de su colaboración con Joseph Breuer, un médico vienés con quien entabló una estrecha relación intelectual. Breuer había tratado a una joven paciente conocida en la literatura psicoanalítica como Anna O. Esta mujer padecía una serie de síntomas histéricos que parecían mejorar cuando lograba verbalizar recuerdos y emociones reprimidas. A través de un proceso que Breuer y Freud llamaron la cura por la palabra, Anna O experimentó un notable alivio de sus síntomas. Este caso tuvo un impacto profundo en Freud y lo llevó a considerar que los síntomas histéricos no eran fingidos ni meramente fisiológicos, sino expresiones simbólicas de conflictos psíquicos reprimidos. Freud profundizó en esta línea de investigación y, tras romper con el uso de la hipnosis, desarrolló el método de la asociación libre. En lugar de inducir un estado hipnótico, Freud pedía a sus pacientes que dijeran cualquier cosa que les viniera a la mente, sin censura ni juicio. A través de este método, observó que los pacientes accedían a recuerdos y pensamientos que habían sido excluidos de la conciencia pero que seguían actuando desde las sombras, provocando sufrimiento psíquico. Un hito crucial en la constitución del psicoanálisis fue la publicación, en 1900, de la interpretación de los sueños. En esta obra monumental, Freud expuso por primera vez de manera sistemática su teoría del inconsciente. Los sueños, sostenía, no eran simples residuos del día ni productos aleatorios de la mente. Eran, en cambio, formaciones comprometidas que expresaban deseos reprimidos, disfrazados para eludir la censura de la conciencia. Esta obra marcó el inicio formal del psicoanálisis como disciplina autónoma. En los años siguientes, Freud elaboró una serie de conceptos fundamentales que formarían la base de su teoría. Introdujo la noción de aparato psíquico estructurado en diferentes sistemas, desarrolló la teoría de la represión como mecanismo clave del conflicto psíquico y exploró la dinámica de las pulsiones. Al mismo tiempo, continuó perfeccionando su método clínico, consolidando la técnica de la asociación libre y el análisis de la transferencia, es decir, el estudio de los sentimientos que el paciente dirige hacia el analista y que reproducen patrones afectivos significativos de su historia personal. El camino de Freud no fue fácil. Su teoría fue inicialmente recibida con escepticismo y hostilidad por parte de la comunidad médica y académica vienesa. El concepto de inconsciente chocaba frontalmente con la concepción racionalista del ser humano dominante en la época. Además, la centralidad que Freud atribuía a la sexualidad infantil en la formación de la personalidad y los síntomas neuróticos resultaba escandalosa para los valores burgueses de su tiempo. Pese a las resistencias, Freud perseveró en su labor. Reunió a un pequeño círculo de discípulos y colaboradores que contribuyeron a la difusión y el desarrollo del psicoanálisis. Entre ellos destacaron figuras como Carl Jung, Alfred Adler, Wilhelm Stekel y Otto Rank. Sin embargo, las tensiones doctrinales no tardaron en surgir. Jung y Adler, por ejemplo, se distanciaron de Freud para fundar sus propias escuelas, en parte debido a desacuerdos sobre la importancia que Freud otorgaba a la sexualidad. A pesar de estas rupturas, el psicoanálisis continuó expandiéndose. Se crearon sociedades psicoanalíticas en diversas ciudades europeas y en Estados Unidos. Freud publicó nuevas obras fundamentales, como 3 ensayos sobre teoría sexual, Tótem y Tabú y el yo y el ello. Su pensamiento evolucionó, incorporando el modelo estructural de la mente, en el que distinguía entre el ello, el yo y el superyo como instancias fundamentales de la psique. El estallido de la Primera Guerra Mundial y el auge del nazismo en Europa marcaron nuevos desafíos para Freud y el movimiento psicoanalítico. En 1938, tras la anexión de Austria por la Alemania nazi, Freud se vio obligado a emigrar a Londres, donde moriría al año siguiente. Sin embargo, para entonces, el psicoanálisis ya se había consolidado como un movimiento internacional, con centros de formación y práctica en numerosos países. El origen del psicoanálisis, por tanto, no puede entenderse sin tener en cuenta la figura de Freud y el contexto histórico en el que surgió. Fue una respuesta audaz a los enigmas de la mente humana que la ciencia positivista no podía explicar. Nacido del encuentro entre la neurología, la filosofía y la observación clínica, el psicoanálisis inauguró una nueva mirada sobre el sujeto, revelando la complejidad y profundidad de los procesos inconscientes que nos habitan. Hoy, más de un siglo después, seguimos viviendo en el mundo intelectual que Freud ayudó a crear.
El concepto de inconsciente ha permeado el pensamiento contemporáneo, y aunque el psicoanálisis ha evolucionado y ha sido objeto de críticas, su influencia sigue siendo palpable. Comprender sus orígenes es el primer paso para adentrarnos en su rica y compleja historia, que exploraremos en las siguientes secciones. Conceptos fundamentales del psicoanálisis. El núcleo del psicoanálisis reside en un conjunto de conceptos que han transformado radicalmente nuestra comprensión de la mente humana. Estos conceptos, desarrollados por Freud y ampliados por sus discípulos, constituyen el andamiaje teórico sobre el cual se construye tanto la práctica clínica como la visión del mundo que propone el psicoanálisis. Comprenderlos es esencial para captar la profundidad y el alcance de esta disciplina. El punto de partida del psicoanálisis es la noción de inconsciente. Antes de Freud, la psicología dominante consideraba que la mente estaba compuesta principalmente por contenidos conscientes y por procesos mentales accesibles a la introspección. Freud rompió con esta visión al postular que la mayor parte de la vida psíquica es inconsciente. Según él, el inconsciente alberga deseos, recuerdos, emociones y fantasías que han sido reprimidos porque resultan inaceptables para el yo consciente. Estos contenidos reprimidos no desaparecen, por el contrario, continúan actuando en la sombra, influyendo en nuestros pensamientos, emociones y conductas de maneras que a menudo no comprendemos. Freud desarrolló el llamado modelo topográfico de la mente, en el que distinguía tres sistemas o niveles: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente incluye todo aquello de lo que estamos al tanto en un momento dado: percepciones, pensamientos, sentimientos. El preconsciente abarca contenidos que no están en la conciencia actual pero que pueden ser traídos a ella con relativa facilidad. El inconsciente, en cambio, contiene materiales que están reprimidos y que solo pueden acceder a la conciencia de manera indirecta a través de formaciones como los sueños, los síntomas neuróticos, los lapsus y los actos fallidos. El inconsciente, según Freud, opera de acuerdo con lo que llamó el proceso primario, un modo de funcionamiento caracterizado por la temporalidad, la ausencia de lógica y la tendencia a la condensación y al desplazamiento. En el inconsciente, los opuestos pueden coexistir, los deseos pueden satisfacerse de manera simbólica y el principio de realidad no rige. En contraste, el pensamiento consciente opera según el proceso secundario, guiado por la lógica, el sentido temporal y el principio de realidad. Otro pilar fundamental del psicoanálisis es la teoría pulsional. Freud postuló que la actividad psíquica está impulsada por fuerzas internas denominadas pulsiones. Las pulsiones son impulsos básicos que buscan satisfacer necesidades fundamentales y que representan la energía psíquica que mueve al aparato mental. Freud distinguió inicialmente entre pulsiones sexuales y pulsiones de autoconservación, pero más tarde reformuló su teoría en términos de dos grandes grupos de pulsiones: las pulsiones de vida, o eros, y las pulsiones de muerte, o tánatos. Las pulsiones de vida abarcan todas las tendencias orientadas hacia la preservación de la vida, la unión, la creatividad y la reproducción. Incluyen la libido, es decir, la energía sexual que impregna todas las relaciones humanas. Las pulsiones de muerte, en cambio, representan la tendencia hacia la destrucción, la agresión y el retorno a un estado inorgánico. Esta concepción dual de las pulsiones refleja la visión trágica de Freud sobre la condición humana. La vida psíquica está atravesada por un conflicto constante entre fuerzas constructivas y destructivas. El conflicto psíquico es precisamente otro concepto central en el psicoanálisis. Freud observó que los síntomas neuróticos, los sueños y otras formaciones del inconsciente son expresiones de conflictos internos no resueltos. Estos conflictos surgen cuando los deseos pulsionales entran en contradicción con las prohibiciones impuestas por la moral, la cultura o el propio yo. Cuando un deseo resulta inaceptable para el yo consciente, es reprimido y empujado al inconsciente. Sin embargo, la energía asociada a ese deseo no desaparece, sino que busca otras vías de expresión, a menudo disfrazadas o simbólicas. La represión es, en este contexto, el mecanismo de defensa por excelencia. Consiste en el acto inconsciente mediante el cual el yo excluye de la conciencia aquellos pensamientos, recuerdos o deseos que le resultan intolerables. Sin embargo, la represión no es un proceso perfecto ni definitivo. Los contenidos reprimidos tienden a retornar de diversas formas, ya sea en los sueños, en los síntomas neuróticos, en los lapsus o en los actos fallidos.
Este retorno de lo reprimido es una de las dinámicas más fascinantes y reveladoras que explora el psicoanálisis. Además de la represión, Freud y sus sucesores describieron una serie de mecanismos de defensa que el yo utiliza para gestionar los conflictos intrapsíquicos. Estos mecanismos son procesos automáticos e inconscientes que protegen al yo del dolor psíquico, pero que, en exceso, pueden distorsionar la percepción de la realidad y contribuir al sufrimiento. Entre los mecanismos de defensa más conocidos se encuentran la negación, que consiste en rechazar la existencia de una realidad dolorosa, la proyección, que implica atribuir a otros los propios deseos inaceptables. La racionalización, que ofrece explicaciones aparentemente lógicas para conductas motivadas por impulsos inconscientes, y la sublimación, que canaliza la energía pulsional hacia actividades socialmente aceptadas y creativas. La teoría psicoanalítica también presta especial atención al desarrollo del aparato psíquico a lo largo de la vida. Freud elaboró una teoría del desarrollo psicosexual que sostiene que la personalidad se estructura a través de una serie de etapas en las que la energía libidinal se concentra en diferentes zonas erógenas. Estas etapas son la oral, la anal, la fálica, el periodo de latencia y la etapa genital. En cada una de ellas, el niño enfrenta tareas y conflictos específicos, y las fijaciones o conflictos no resueltos en una etapa determinada pueden influir en la personalidad adulta. Un concepto clave vinculado al desarrollo psicosexual es el complejo de Edipo. Según Freud, durante la etapa fálica, el niño experimenta un deseo sexual hacia el progenitor del sexo opuesto y sentimientos de rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo. Este conflicto, conocido como complejo de Edipo, es central en la constitución del superyo, la instancia psíquica que internaliza las normas y prohibiciones parentales y que actúa como conciencia moral. La resolución adecuada del complejo de Edipo es crucial para el desarrollo de una personalidad equilibrada. Más allá de estos conceptos, Freud también exploró la estructura de la mente en términos de tres instancias: el ello, el yo y el superyo. El ello representa la reserva de impulsos primitivos y deseos inconscientes, gobernado por el principio de placer. El yo es la instancia mediadora que busca equilibrar las demandas del ello, las exigencias del superyo y las limitaciones de la realidad. El superyo, por su parte, encarna los ideales morales y las normas internalizadas. El conflicto entre estas instancias es una fuente constante de tensión y dinamismo en la vida psíquica. La contribución del psicoanálisis no se limita a la descripción de estos conceptos. Freud propuso también una metodología para acceder al inconsciente y explorar sus contenidos. La asociación libre, la interpretación de los sueños, el análisis de los actos fallidos y el trabajo con la transferencia en la relación terapéutica son herramientas fundamentales en el arsenal del analista. A través de ellas, el paciente puede ir desentrañando los nudos inconscientes que lo atan al sufrimiento y avanzar hacia una mayor comprensión y autonomía. Estos conceptos fundamentales del psicoanálisis no son meras abstracciones teóricas. Constituyen una manera de entender la experiencia humana en toda su complejidad y ambivalencia. Nos invitan a reconocer que no somos seres completamente racionales ni plenamente transparentes para nosotros mismos. Al contrario, estamos atravesados por deseos y conflictos que en gran medida nos son desconocidos. Y es precisamente en el reconocimiento y elaboración de estos aspectos inconscientes donde reside el potencial transformador del psicoanálisis. Al comprender la profundidad de estos conceptos, podemos empezar a ver la mente humana no como un territorio homogéneo y consciente, sino como un espacio dinámico y conflictivo, en el que fuerzas diversas pugnan por expresarse. Esta visión nos permite abordar la experiencia individual con una mayor dosis de humildad y comprensión, y abre la puerta a un proceso de autoconocimiento que, aunque nunca concluido, puede enriquecer profundamente nuestra vida. El desarrollo psicosexual. Uno de los aportes más originales y, al mismo tiempo, más polémicos del psicoanálisis freudiano es la teoría del desarrollo psicosexual. A través de esta teoría, Freud propuso que la personalidad del individuo no se forma únicamente como resultado de aprendizajes sociales o racionales, sino a partir de una compleja interacción entre las experiencias infantiles, la sexualidad y los conflictos inconscientes que emergen a lo largo del crecimiento. Para Freud, la sexualidad humana no aparece de manera súbita en la pubertad, como sostenían muchas concepciones de su época. Por el contrario, la sexualidad está presente desde el nacimiento y atraviesa distintas fases evolutivas.
Cada una de estas etapas se caracteriza por la concentración de la libido, es decir, de la energía sexual, en diferentes zonas erógenas del cuerpo. El modo en que el niño atraviesa estas etapas, las satisfacciones o frustraciones que experimenta y los conflictos que surgen en cada una de ellas influyen de manera profunda en la configuración de la personalidad adulta. El desarrollo psicosexual se estructura en 5 grandes etapas: la fase oral, la fase anal, la fase fálica, el periodo de latencia y la fase genital. A continuación, exploraremos cada una de ellas en detalle. La primera etapa es la fase oral, que abarca aproximadamente el primer año de vida. Durante este periodo, la boca constituye la principal zona erógena. El placer y la satisfacción se obtienen a través de actividades como la succión, la alimentación y el contacto oral con el entorno. Esta etapa está íntimamente vinculada con la relación del bebé con la madre o con la figura que lo alimenta. A través de esta relación, el niño no solo satisface necesidades fisiológicas, sino que también establece los primeros vínculos afectivos y desarrolla las bases de la confianza en el mundo. Los conflictos que pueden surgir en la fase oral están relacionados con el destete y con las experiencias de gratificación o privación en la relación con la figura materna. Una fijación en esta etapa puede manifestarse, en la vida adulta, en comportamientos dependientes, en una búsqueda constante de gratificación oral, como fumar, comer en exceso o morderse las uñas. Y en dificultades para establecer vínculos seguros. La segunda etapa es la fase anal, que se desarrolla aproximadamente entre los 18 meses y los 3 años de edad. En este periodo, la zona erógena principal es el ano, y el placer se centra en las funciones de excreción. La adquisición del control esfinteriano es una tarea central de esta etapa y está estrechamente ligada al proceso de socialización. A través del aprendizaje del control de los esfínteres, el niño empieza a interiorizar normas y expectativas sociales, a experimentar con el control y la autonomía, y a enfrentar los primeros conflictos entre sus impulsos y las demandas del entorno. Las experiencias de esta etapa pueden tener un impacto significativo en el desarrollo del carácter. Una educación demasiado rígida o punitiva en relación con el control esfinteriano puede dar lugar a una personalidad excesivamente ordenada, perfeccionista y controladora, lo que Freud denominó carácter anal retentivo. Por el contrario, una educación excesivamente permisiva puede favorecer rasgos de desorganización, descuido o desafío a la autoridad, lo que Freud denominó carácter anal expulsivo. La tercera etapa es la fase fálica, que se extiende aproximadamente entre los 3 y los 6 años. En este periodo, la zona erógena predominante son los genitales, y el niño empieza a desarrollar un interés más consciente por las diferencias anatómicas entre los sexos. Es en esta etapa cuando emerge el complejo de Edipo, uno de los conceptos más emblemáticos y debatidos del psicoanálisis. Según Freud, durante la fase fálica el niño experimenta un deseo inconsciente hacia el progenitor del sexo opuesto y sentimientos de rivalidad y hostilidad hacia el progenitor del mismo sexo. Para el niño varón, esto se traduce en un deseo amoroso hacia la madre y en la percepción del padre como un rival. Sin embargo, este deseo está acompañado de un temor intenso a la represalia del padre, un miedo que Freud denominó angustia de castración. Para la niña, Freud propuso un complejo análogo, en el cual la niña experimenta un deseo por el padre y sentimientos ambivalentes hacia la madre, acompañados de lo que denominó envidia del pene. La resolución del complejo de Edipo es crucial para el desarrollo psíquico saludable. Al renunciar al deseo incestuoso y aceptar la realidad de las diferencias sexuales y de las normas culturales, el niño interioriza las normas y valores de los padres, lo que contribuye a la formación del superyo, la instancia psíquica que regula la conducta moral. Si el complejo de Edipo no se resuelve adecuadamente, pueden surgir conflictos que afecten las relaciones interpersonales y la identidad sexual en la vida adulta. Después de la fase fálica, el niño entra en el periodo de latencia, que abarca aproximadamente desde los 6 años hasta la pubertad. Durante esta etapa, la energía libidinal se desvía de las zonas erógenas y se canaliza hacia actividades intelectuales, sociales y deportivas. Es un periodo de relativa calma en el desarrollo sexual, en el que el niño profundiza su identificación con los padres, consolida sus habilidades sociales y cognitivas y refuerza los valores y normas internalizadas. Aunque la sexualidad no desaparece en el periodo de latencia, queda en gran medida sublimada y dirigida hacia fines no sexuales.
Este proceso permite al niño fortalecer su yo y desarrollar capacidades que le serán esenciales en la vida adulta. Sin embargo, conflictos no resueltos de etapas anteriores pueden seguir influyendo en el desarrollo durante esta fase. Y la latencia también puede verse perturbada por ansiedades o dificultades relacionadas con los cambios emocionales y sociales. Finalmente, con la llegada de la pubertad, el individuo entra en la fase genital. En esta etapa, la sexualidad madura emerge con fuerza y la libido se orienta hacia relaciones sexuales heterosexuales o homosexuales maduras. La fase genital implica la integración de las experiencias y aprendizajes de las etapas anteriores y su resolución adecuada permite el establecimiento de relaciones afectivas y sexuales satisfactorias y equilibradas. En la fase genital, el yo debe afrontar nuevamente conflictos relacionados con el deseo, la identidad y la autonomía. La capacidad de amar y de trabajar, dos de los criterios que Freud consideraba esenciales para la salud mental, dependen en gran medida de la resolución adecuada de estos conflictos y de la integración de la historia psicosexual del individuo. Es importante destacar que la teoría del desarrollo psicosexual no describe un proceso lineal ni universalmente idéntico para todos los individuos. Freud mismo reconocía que existen variaciones significativas en la manera en que cada persona atraviesa estas etapas y que factores como la historia familiar, la cultura, el género y las circunstancias individuales influyen de manera decisiva en el desarrollo psicosexual. Además, el psicoanálisis contemporáneo ha matizado y ampliado la teoría freudiana del desarrollo. Diversos autores han criticado aspectos de la teoría original, como su aparente androcentrismo o su énfasis en la sexualidad genital. Se han desarrollado enfoques que subrayan la importancia de la relación temprana con los cuidadores, la construcción del self y la dinámica de apego, integrando así nuevos conocimientos provenientes de la psicología del desarrollo y de la teoría del apego. A pesar de estas críticas y revisiones, la teoría del desarrollo psicosexual sigue siendo una herramienta valiosa para comprender cómo las experiencias infantiles modelan la personalidad adulta. Nos recuerda que la sexualidad humana es un fenómeno complejo y multidimensional, que comienza en la infancia y que está entrelazado con el afecto, la identidad, el poder y el conflicto. Nos enseña también que el desarrollo del ser humano es un proceso dinámico, atravesado por tensiones y por la necesidad constante de elaborar las experiencias pasadas para poder vivir plenamente el presente. En última instancia, la teoría del desarrollo psicosexual nos invita a mirar nuestra propia historia con una mayor profundidad y a reconocer la huella que dejan en nosotros las vivencias tempranas. Este reconocimiento, lejos de ser un mero ejercicio de introspección, puede abrir caminos hacia una comprensión más rica de nosotros mismos y hacia una mayor libertad interior. La teoría de los sueños. Los sueños han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. En todas las culturas, desde los antiguos egipcios hasta los filósofos griegos, los sueños fueron vistos como mensajes divinos, visiones del futuro o expresiones de una realidad oculta. Sin embargo, fue Sigmund Freud quien les otorgó una nueva dimensión, la de ser la vía regia hacia el inconsciente. En su célebre obra La interpretación de los sueños, publicada en 1900, Freud expuso por primera vez de forma sistemática su teoría de los sueños, sentando las bases de una nueva psicología de la mente. Pero, ¿qué significa afirmar que los sueños son una vía hacia el inconsciente? ¿De qué manera los contenidos oníricos revelan los deseos más profundos del ser humano? ¿Y cómo podemos aprender a descifrar su lenguaje simbólico? Estas preguntas siguen siendo pertinentes más de un siglo después, no solo para los psicoanalistas, sino para cualquier persona que se haya despertado alguna vez intrigada por el significado de un sueño. El sueño como realización de deseos. El núcleo de la teoría freudiana es sencillo, aunque sus implicaciones son profundas. Todo sueño es, en esencia, la realización de un deseo reprimido. Freud llegó a esta conclusión a partir de su propio análisis onírico. Al estudiar sus sueños y los de sus pacientes, observó que, detrás de los elementos extraños, absurdos o inquietantes que caracterizan a los sueños, siempre se ocultaba un deseo que no podía ser satisfecho en la vida consciente. Estos deseos reprimidos, al no poder manifestarse abiertamente, encuentran en el sueño un espacio simbólico para expresarse. Así, el sueño no es simplemente un fenómeno fisiológico o una descarga aleatoria de la actividad cerebral, sino un producto psíquico con sentido, una formación del inconsciente. Contenido manifiesto y contenido latente.
Uno de los conceptos más importantes de la teoría freudiana es la distinción entre el contenido manifiesto del sueño y su contenido latente. El contenido manifiesto es lo que recordamos al despertar, las imágenes, escenas y acontecimientos del sueño tal como se nos presentan. El contenido latente, en cambio, es el conjunto de pensamientos y deseos inconscientes que han dado origen al sueño. Es el verdadero significado del sueño, oculto tras el disfraz de lo manifiesto. El trabajo del psicoanalista y del soñador que busca comprenderse a sí mismo, consiste en descifrar el contenido latente a partir del contenido manifiesto. Este proceso de interpretación es precisamente lo que Freud denominó trabajo del sueño. Los mecanismos del trabajo del sueño. Freud identificó varios mecanismos a través de los cuales el contenido latente se transforma en contenido manifiesto. Estos mecanismos actúan como defensas del aparato psíquico, disfrazando los deseos reprimidos para que puedan sortear la censura interna. Los principales mecanismos son: condensación, varios pensamientos o deseos inconscientes se combinan en un solo elemento del sueño. Una imagen onírica puede tener múltiples significados superpuestos. Desplazamiento, la carga emocional de un contenido importante se transfiere a un elemento aparentemente trivial del sueño. Así, el verdadero objeto del deseo queda disfrazado. Representación simbólica, los deseos reprimidos se expresan mediante símbolos. Muchos de estos símbolos son universales, como la serpiente, el viaje o el agua, aunque otros son profundamente personales. Elaboración secundaria, al despertar, la mente tiende a reorganizar el contenido manifiesto para que tenga cierta coherencia narrativa, introduciendo distorsiones adicionales. Estos mecanismos explican por qué los sueños suelen parecer ilógicos, fragmentados o absurdos. Sin embargo, bajo esa apariencia se oculta un sentido profundo que puede ser revelado mediante el análisis. Ejemplos de interpretación onírica. Para ilustrar la teoría freudiana, basta con algunos ejemplos simples. Un hombre sueña que está volando por el cielo. A través del análisis, descubre que el sueño expresa su deseo de liberarse de las restricciones sociales que siente en su vida cotidiana. Una mujer sueña con una casa antigua llena de habitaciones ocultas. El análisis revela que la casa simboliza su propio psiquismo y las habitaciones ocultas representan aspectos de sí misma que teme explorar. Un niño sueña con un monstruo que lo persigue. Al trabajar el sueño, se descubre que el monstruo es la personificación de sus sentimientos de culpa por un acto que considera prohibido. Estos ejemplos muestran cómo los sueños pueden funcionar como mensajes cifrados del inconsciente que solo se comprenden plenamente cuando se desvela su contenido latente. El papel de la represión. La razón por la cual los deseos inconscientes se presentan de forma disfrazada en el sueño es la existencia de la represión. Los contenidos que resultan inaceptables para el yo consciente son reprimidos, es decir, apartados de la conciencia. Pero esta represión no es absoluta, los deseos reprimidos buscan vías indirectas de expresión y el sueño es una de ellas. Freud describió el sueño como el guardián del sueño, ya que permite una satisfacción parcial de los deseos reprimidos sin que el durmiente se despierte. Sin este mecanismo, el conflicto entre el deseo inconsciente y la censura consciente provocaría el despertar. La interpretación de los sueños como método terapéutico. Más allá de su interés teórico, la interpretación de los sueños se convirtió en una herramienta central de la práctica psicoanalítica. A través del análisis de los sueños, el paciente puede acceder a contenidos reprimidos que influyen en su vida emocional. Integrar aspectos de sí mismo que han sido negados o rechazados. Freud consideraba que el trabajo con los sueños era uno de los caminos más eficaces para alcanzar una comprensión profunda de la vida psíquica. En sus propias palabras, el sueño es la vía regia que conduce al conocimiento de lo inconsciente en la vida anímica. Críticas y desarrollos posteriores. Como es natural, la teoría freudiana de los sueños ha recibido críticas. Algunos psicólogos cognitivos han argumentado que los sueños son producto de procesos neuronales sin significado psíquico intrínseco. Sin embargo, otros enfoques contemporáneos han reivindicado el valor simbólico y emocional de los sueños. Incluso más allá del marco estrictamente psicoanalítico, muchos terapeutas y estudiosos reconocen que los sueños ofrecen una riqueza de imágenes y significados que pueden enriquecer el autoconocimiento. En definitiva, la teoría freudiana de los sueños abrió un campo nuevo e inagotable de exploración de la psique humana.
Al considerar los sueños como realizaciones simbólicas de deseos reprimidos, Freud nos enseñó a mirar más allá de las apariencias y a descubrir en el mundo onírico una expresión profunda de nuestra vida interior. Aún hoy, cuando la ciencia del cerebro ha avanzado enormemente, la idea de que los sueños poseen un significado psíquico resuena con fuerza. Después de todo, soñar sigue siendo una de las experiencias más misteriosas y personales que podemos tener. Y en cada sueño late, quizás, la posibilidad de conocernos un poco mejor. La técnica psicoanalítica. La técnica psicoanalítica es mucho más que una metodología terapéutica, es una invitación a explorar el alma humana. A diferencia de las terapias modernas que suelen enfocarse en resolver síntomas específicos, el psicoanálisis propone una travesía introspectiva. No se trata de eliminar el sufrimiento rápidamente, sino de comprender su origen, su sentido oculto, su historia interna. Pero ¿cómo funciona realmente el psicoanálisis en la práctica? ¿Qué ocurre entre el analista y el paciente en ese espacio silencioso y meticuloso que es el diván? ¿Qué herramientas utiliza el analista para penetrar en el inconsciente? Y sobre todo, ¿cómo se produce el cambio psíquico a través de esta técnica? Responder a estas preguntas es adentrarse en uno de los aspectos más fascinantes de la obra de Freud, su concepción del tratamiento analítico, sus reglas, sus tiempos, sus riesgos y sus promesas. El encuadre psicoanalítico, el ritual del inconsciente. Todo comienza con el encuadre. En el psicoanálisis, la estructura del tratamiento es tan importante como su contenido. Freud estableció una serie de condiciones que hoy se consideran el encuadre clásico. El paciente acude varias veces por semana, idealmente de 3 a 5 sesiones. Se recuesta en un diván, sin mirar al analista, lo cual favorece la libre asociación. El analista permanece fuera del campo visual del paciente, en silencio, interviniendo solo cuando es necesario. La duración de cada sesión es constante, habitualmente 45 a 50 minutos. El espacio es siempre el mismo, protegido del ruido y de interrupciones externas. Este ritual no es caprichoso. Su finalidad es crear un ambiente de confianza y continuidad donde el inconsciente pueda hablar. El encuadre genera un microcosmo psíquico, un espacio transicional entre la realidad externa y la realidad interna, donde todo puede emerger, deseos, recuerdos, angustias, defensas, con mayor libertad. La asociación libre, dejar que la mente hable. El principio central de la técnica psicoanalítica es la asociación libre. Freud invitaba a sus pacientes a decir todo lo que se les ocurriera, sin censura, sin ordenar, sin seleccionar. Esta regla, aparentemente sencilla, entraña una gran dificultad, implica renunciar al control racional del discurso y dejar que el inconsciente se exprese. El analista, por su parte, escucha sin juzgar, con lo que Freud llamó atención flotante. No se enfoca en detalles particulares, sino que permite que emerjan significados ocultos, conexiones simbólicas, patrones repetitivos. La asociación libre no busca producir narrativas coherentes. Al contrario, se apoya en los lapsus, en las contradicciones, en los silencios, en lo que no se dice. A través de este flujo verbal sin censura, el paciente va descubriendo zonas de su psiquismo que hasta entonces le eran desconocidas. El papel del analista, ni espejo ni consejero. En el imaginario popular, se suele pensar que el psicoanalista da consejos, interpreta constantemente o funge como una especie de guía moral. Nada más alejado de la realidad. El analista no dirige, no juzga, no impone soluciones. Su función es más compleja, crear las condiciones para que el paciente se escuche a sí mismo de una manera nueva. Freud comparó al analista con un cirujano, debe mantener una actitud neutral, sin contaminar el proceso con sus emociones personales. Esta neutralidad se conoce como neutralidad analítica y va de la mano con otros dos principios fundamentales. Abstención, el analista no busca satisfacer los deseos del paciente. No responde con gratificación ni con rechazo. Su presencia es estable pero no invasiva. Anonimato, el analista revela lo menos posible sobre sí mismo para que el paciente no se distraiga de su propio proceso. Estas reglas no implican frialdad o distancia, sino un marco técnico que permite que el inconsciente se despliegue sin interferencias. El analista actúa como un espejo velado, un espacio donde el paciente proyecta aspectos de su mundo interno. Transferencia y contratransferencia,
El drama del alma. Uno de los hallazgos más potentes de Freud fue el fenómeno de la transferencia. Durante el análisis, el paciente comienza a revivir, en la figura del analista, sus vínculos afectivos más profundos, con los padres, con figuras de autoridad, con objetos amorosos del pasado. Así, el analista se convierte, sin proponérselo, en el padre idealizado, en la madre rechazada, en el amante perdido, en el rival temido. Este fenómeno no es un obstáculo, sino el corazón del tratamiento. A través de la transferencia, el paciente puede revivir sus conflictos inconscientes en el aquí y ahora de la relación analítica, lo cual permite analizarlos y elaborarlos. Pero la transferencia no opera en un solo sentido. El analista también experimenta reacciones emocionales frente al paciente. A esto se llama contratransferencia. En los comienzos del psicoanálisis, se pensaba que debía ser evitada o reprimida. Sin embargo, con el tiempo se comprendió que también puede ser una herramienta valiosa si el analista la analiza y la comprende. Transferencia y contratransferencia forman un campo dinámico, un verdadero drama interno que se despliega en cada sesión. Es en ese vínculo profundo, cargado de significados inconscientes, donde se juega la posibilidad de transformación. Interpretación y elaboración. La interpretación es uno de los momentos clave del análisis. Se trata de señalar al paciente los significados ocultos de sus palabras, sueños, actos fallidos, síntomas. Pero no cualquier interpretación es útil, debe ser oportuna, precisa, no invasiva. Y sobre todo, debe resonar con la experiencia interna del paciente. Freud advirtió sobre el riesgo de interpretar demasiado pronto o de forma demasiado directa. Una interpretación prematura puede ser rechazada, olvidada o incluso reforzar las defensas del paciente. Cuando la interpretación es adecuada, se produce un fenómeno llamado insight, el paciente comprende, con una claridad emocional, algo que antes le era inconsciente. Esta comprensión no es meramente intelectual, sino vivencial, transforma la manera de sentir, de recordar, de desear. A lo largo del análisis, este proceso de interpretación va acompañado de la elaboración, la repetición, la reflexión, la reexperimentación emocional que permite integrar los contenidos descubiertos. Duración y objetivos del tratamiento. El psicoanálisis clásico no tiene una duración fija. Puede extenderse por años, dependiendo de la estructura psíquica del paciente, de la profundidad del conflicto y del grado de compromiso con el proceso. Su objetivo no es simplemente la desaparición de síntomas, sino algo más ambicioso, reconstruir la historia del sujeto, entender cómo se ha configurado su mundo interno. Desarmar los nudos inconscientes que generan sufrimiento. Freud no prometía curas rápidas ni soluciones mágicas. En cambio, ofrecía algo más duradero, una mayor libertad interior, una capacidad renovada para amar, trabajar y pensar con autenticidad. Críticas y adaptaciones modernas. La técnica psicoanalítica ha evolucionado desde Freud. Nuevas escuelas, como la psicología del yo, el psicoanálisis relacional, la teoría de las relaciones objetales o la escuela lacaniana, han introducido modificaciones en la técnica, adaptándola a nuevos contextos culturales y clínicos. Se ha flexibilizado el encuadre, se han explorado nuevas formas de intervención y se ha abierto el análisis a poblaciones antes excluidas, niños, adolescentes, pacientes psicóticos. A pesar de las críticas por su duración o su complejidad, el psicoanálisis sigue siendo una de las formas más profundas de explorar la subjetividad humana. Su técnica no se basa en recetas ni en protocolos estandarizados, sino en el arte de escuchar, de esperar, de interpretar lo invisible. La técnica psicoanalítica es un ejercicio de humildad y de paciencia. No se trata de curar desde afuera, sino de acompañar desde dentro. Es una apuesta por el tiempo, por la palabra, por el misterio de cada subjetividad. Freud no solo inventó un método, sino una ética, la ética de escuchar al otro sin apresuramientos, sin juzgar, con la convicción de que cada síntoma encierra un sentido. Y que incluso el sufrimiento tiene una historia que merece ser contada. Y en esa historia, el analista no es el protagonista. Es apenas un testigo, uno atento, silencioso, comprometido, de la lenta construcción de una verdad singular, la del propio paciente. Evolución del psicoanálisis tras Freud. El psicoanálisis nació con el genio solitario de Freud, pero pronto se convirtió en un vasto movimiento intelectual, clínico y cultural.
Si bien las ideas freudianas originales sentaron las bases del edificio, este no ha permanecido estático. Al contrario, el psicoanálisis ha atravesado profundas transformaciones a lo largo del siglo XX y XXI. Pero, ¿qué pasó con el psicoanálisis tras la muerte de Freud? ¿Cómo evolucionaron sus conceptos y su técnica? ¿Quiénes fueron los herederos, los reformadores y los críticos desde dentro del propio movimiento? ¿Y cuál es su lugar en el panorama actual de las teorías de la mente y de la psicoterapia? Explorar estas preguntas nos lleva a descubrir un panorama mucho más plural y dinámico de lo que muchos imaginan. Si bien se habla a menudo del psicoanálisis, en realidad hoy existe una constelación de psicoanálisis, con escuelas, enfoques y estilos diversos, a veces en diálogo y otras en abierta polémica. Los primeros herederos, la expansión y las primeras escisiones. Tras la publicación de la interpretación de los sueños 1900 y el éxito progresivo del psicoanálisis, Freud fue rodeándose de un grupo de discípulos y colaboradores. Entre ellos destacaron Carl Gustav Jung, Alfred Adler, Otto Rank, Saint Ferenczi y Karl Abraham, entre otros. Sin embargo, muy pronto surgieron tensiones internas. Las diferencias teóricas, personales y metodológicas llevaron a las primeras grandes escisiones del movimiento. Alfred Adler discrepaba con Freud respecto a la centralidad de la sexualidad infantil. Propuso en su lugar la idea del sentimiento de inferioridad y la voluntad de poder como fuerzas fundamentales en la vida psíquica. Su enfoque dio origen a la psicología individual. Carl Gustav Jung, por su parte, desarrolló su propia visión, conocida como psicología analítica. Aunque reconocía el valor del inconsciente, rechazaba la teoría de la sexualidad infantil y propuso en su lugar los conceptos de inconsciente colectivo, arquetipos y proceso de individuación. Estas rupturas dolorosas dejaron a Freud cada vez más aislado, pero también consolidaron el núcleo del movimiento psicoanalítico ortodoxo, centrado en Viena y luego en Londres. La Escuela de Viena y la Escuela de Londres. Tras la muerte de Freud en 1939, el epicentro del psicoanálisis se desplazó. La persecución nazi obligó a muchos analistas judíos a exiliarse, y Londres se convirtió en uno de los nuevos centros de desarrollo. Allí se consolidó la llamada Escuela de Londres, liderada por figuras como Melanie Klein, Wilfred Bion y posteriormente Donald Winnicott. Melanie Klein introdujo ideas revolucionarias sobre la vida psíquica temprana. A través de su trabajo con niños, postuló que los conflictos inconscientes, relacionados con la ansiedad persecutoria y las fantasías agresivas, estaban presentes desde los primeros meses de vida. Desarrolló los conceptos de posición esquizoparanoide, etapa temprana caracterizada por ansiedades persecutorias y defensas primitivas. Posición depresiva, etapa más avanzada donde el niño empieza a integrar imágenes de objeto bueno y malo y a elaborar sentimientos de culpa y reparación. Wilfred Bion, por su parte, aportó una comprensión más profunda de los procesos de pensamiento y de la función del analista como contenedor de emociones primitivas. Donald Winnicott introdujo conceptos fundamentales como objeto transicional, primer objeto que permite al niño pasar del mundo interno al mundo externo, por ejemplo, un peluche. Falso self, una adaptación excesiva a las expectativas externas que oculta el verdadero self. Espacio potencial, el área intermedia de experiencia donde surge la creatividad y el juego. Estas ideas ampliaron enormemente el horizonte del psicoanálisis, acercándolo a los fenómenos de la infancia temprana y a los trastornos más primitivos de la personalidad. La Escuela de París y el giro lacaniano. Mientras tanto, en Francia, surgía otro enfoque radicalmente diferente, el psicoanálisis lacaniano. Jacques Lacan, psicoanalista y filósofo brillante y polémico, propuso un retorno a Freud, pero reinterpretado a través del estructuralismo y la lingüística. Su famosa afirmación, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, marcó el inicio de una revolución teórica. Lacan introdujo conceptos como estadio del espejo, momento en que el niño se reconoce en su imagen, lo cual constituye su yo imaginario. Registro simbólico, imaginario y real, tres órdenes que estructuran la experiencia subjetiva. Significante, unidad básica del inconsciente que remite siempre a otro significante, creando una cadena infinita. El lacanismo ejerció una enorme influencia en el campo intelectual, especialmente en Francia, aunque su estilo críptico y su rechazo de las técnicas convencionales generaron también muchas controversias.
El psicoanálisis en Estados Unidos, la psicología del yo. En Estados Unidos, el psicoanálisis tomó otro rumbo. La inmigración de analistas europeos durante la Segunda Guerra Mundial impulsó el desarrollo de la psicología del yo, liderada por Anna Freud, hija de Sigmund Freud, Heinz Hartmann y otros. Este enfoque se centró en fortalecer el yo del paciente, entendiendo las funciones adaptativas de la mente. Introdujo un interés mayor por la adaptación al entorno, el control de impulsos y el desarrollo del yo, sin abandonar por ello el análisis de los conflictos inconscientes. La psicología del yo dominó el psicoanálisis estadounidense durante décadas, enmarcándose a menudo en un tono más médico y pragmático, en contraste con las corrientes más especulativas europeas. La teoría de las relaciones objetales. Otro desarrollo crucial fue la teoría de las relaciones objetales, que desplazó el foco de la pulsión hacia el mundo relacional. Analistas como Ronald Fairbairn, Harry Guntrip y D.W. Winnicott sostuvieron que la motivación central del ser humano no es solo la descarga de pulsiones, sino la búsqueda de relaciones significativas con objetos, personas. Según esta perspectiva, los patrones de relación temprano se internalizan y moldean la personalidad. El self se desarrolla en el contexto de la relación con los objetos primarios. Los trastornos psicológicos derivan de fallos en esas relaciones tempranas. Este enfoque abrió el camino a un psicoanálisis más relacional y menos centrado en el conflicto pulsional clásico. El psicoanálisis contemporáneo, pluralismo y diálogo. Hoy en día, el psicoanálisis es un campo plural y en constante transformación. Existen múltiples escuelas y enfoques que dialogan, a veces se oponen y otras se enriquecen mutuamente. El psicoanálisis lacaniano sigue vivo, sobre todo en Francia y en América Latina. La teoría de las relaciones objetales y el psicoanálisis relacional tienen un fuerte desarrollo en el mundo anglosajón. La psicología del self, fundada por Heinz Kohut, puso el acento en la necesidad de la empatía y en la importancia del narcisismo sano para el desarrollo del self. El psicoanálisis intersubjetivo subraya el carácter bidireccional de la relación analítica. No existe un analista neutral que simplemente interpreta, sino que la relación entre analista y paciente es co-creada en un campo intersubjetivo. Además, el psicoanálisis se ha abierto al diálogo con la neurociencia, que busca correlatos neuronales de fenómenos como la transferencia y el inconsciente. La teoría del apego, que ofrece aportes empíricos sobre el desarrollo de las relaciones tempranas. La filosofía contemporánea, que ha retomado muchos conceptos psicoanalíticos para repensar la subjetividad, el deseo y la ética. El futuro del psicoanálisis. A pesar de las críticas recibidas, por su duración, por su aparente falta de cientificidad, por su elitismo, el psicoanálisis sigue vigente como una de las propuestas más profundas para comprender la complejidad del ser humano. Hoy ya no existe un único psicoanálisis, sino una red de enfoques que siguen explorando el misterio de la mente. En un mundo cada vez más apresurado y medicalizado, donde la psicoterapia breve y la farmacología dominan el panorama, el psicoanálisis sigue apostando por algo diferente, el tiempo para pensar, para sentir, para narrar la propia historia. El legado de Freud no es un dogma, sino una invitación a seguir explorando. Y quizás ese sea su mayor mérito, haber abierto un camino que otros han seguido ampliando, cuestionando y reinventando, generación tras generación. Críticas y controversias. Desde sus inicios, el psicoanálisis no solo ha generado entusiasmo, sino también fuertes resistencias. Pocos movimientos intelectuales han sido tan criticados, atacados y debatidos como el creado por Sigmund Freud. Y estas críticas no provienen únicamente de sus enemigos declarados, incluso dentro del propio campo psicoanalítico, los debates, las escisiones y las controversias han sido constantes. ¿Pero por qué el psicoanálisis ha despertado tantas pasiones? ¿Son justas sus críticas? ¿Qué aspectos de la teoría y de la práctica psicoanalítica han sido más cuestionados? Y, sobre todo, ¿qué puede responder hoy el psicoanálisis a sus detractores? Comprender estas polémicas es esencial para tener una visión equilibrada de lo que el psicoanálisis es y de lo que no es. Las críticas tempranas, ciencia o mito. Desde los primeros tiempos, la principal acusación contra el psicoanálisis fue que no constituía una ciencia. El famoso filósofo de la ciencia Karl Popper afirmó que el psicoanálisis no era falsible,
sus hipótesis, según él, no podían ser sometidas a verificación empírica rigurosa. Para Pape, eso lo colocaba más cerca de un sistema de creencias que de una teoría científica. Esta crítica se reforzó en la segunda mitad del siglo XX, cuando la psicología experimental y la psiquiatría biológica ganaron terreno. Muchos psicólogos académicos consideraban que los conceptos freudianos, como el inconsciente dinámico, el complejo de Edipo o la transferencia, carecían de respaldo empírico sólido. Frente a estas críticas, los defensores del psicoanálisis respondieron que la clínica psicoanalítica no es un laboratorio de ciencias naturales, sino un campo de investigación sui generis, que requiere métodos de validación diferentes, más próximos a la hermenéutica o a las ciencias del sentido que a la experimentación cuantitativa. Críticas a la teoría de la sexualidad infantil. Otro punto polémico desde el inicio fue la teoría de la sexualidad infantil. La idea de que los niños experimentan deseos sexuales, que atraviesan un complejo de Edipo y que su desarrollo psíquico se estructura en torno a estas etapas fue rechazada con escándalo en la sociedad victoriana de la época. Aunque hoy existe consenso en que la vida emocional infantil es mucho más compleja de lo que se pensaba en tiempos prefreudianos, muchos siguen considerando que Freud exageró la centralidad de la sexualidad en el desarrollo psíquico. Además, las concepciones clásicas de Freud sobre la feminidad, su famosa pregunta, ¿qué quiere una mujer?, o su teoría de la envidia del pene, han sido duramente criticadas por los movimientos feministas y por psicoanalistas contemporáneos que consideran que reproducen una visión patriarcal de la diferencia sexual. Críticas metodológicas, duración y eficacia. En el campo de la psicoterapia, el psicoanálisis ha sido criticado por su duración y su coste. Un análisis clásico puede durar años, con múltiples sesiones semanales, lo cual lo hace inaccesible para muchas personas. En una era dominada por las terapias breves, basadas en la evidencia, como la terapia cognitivo-conductual, TCC, muchos consideran que el psicoanálisis es un tratamiento obsoleto, lento y de eficacia dudosa. Los estudios empíricos sobre la eficacia del psicoanálisis han mostrado resultados mixtos. Algunos metaanálisis indican que los tratamientos psicoanalíticos profundos producen cambios duraderos y de amplio alcance, especialmente en trastornos de la personalidad. Otros estudios señalan que, en ciertos cuadros, las terapias breves son igual o más efectivas en términos de alivio sintomático. Esta polémica sigue abierta. Los psicoanalistas argumentan que su enfoque apunta no solo a eliminar síntomas, sino a transformar la estructura psíquica del paciente, lo cual requiere tiempo y un proceso profundo. Sus detractores, en cambio, sostienen que, en muchos casos, es posible obtener resultados significativos con métodos más breves y dirigidos. Críticas ideológicas, eurocentrismo y cultura. Otro conjunto de críticas señala que el psicoanálisis refleja una visión eurocéntrica, burguesa y masculina de la subjetividad. Teóricos poscoloniales han cuestionado la aplicabilidad universal de conceptos como el complejo de Edipo, argumentando que las estructuras familiares y los sistemas de parentesco varían enormemente entre culturas. No todos los sujetos viven su desarrollo psíquico en los mismos términos que los niños vieneses de principios del siglo XX. Asimismo, el psicoanálisis ha sido acusado de reproducir categorías normativas de género y sexualidad. Aunque ha habido importantes desarrollos en el campo del psicoanálisis queer y del feminismo psicoanalítico, estas críticas siguen teniendo peso en muchos círculos. Críticas clínicas, neutralidad y asimetría. Dentro del propio ámbito clínico, se ha cuestionado la supuesta neutralidad del analista. Se argumenta que toda relación analítica está atravesada por factores transferenciales e intersubjetivos y que pretender una neutralidad absoluta es una ilusión. Además, el encuadre clásico ha sido criticado por su asimetría, el paciente se expone mientras el analista permanece en silencio. Si bien este dispositivo puede facilitar la emergencia de material inconsciente, algunos sostienen que refuerza relaciones de poder que deben ser cuidadosamente consideradas. Por esta razón, muchos psicoanalistas contemporáneos trabajan hoy con enfoques más dialógicos, enfatizando la co-construcción del proceso terapéutico y reconociendo la implicación subjetiva del analista. Las respuestas del psicoanálisis. ¿Cómo ha respondido el psicoanálisis a estas críticas? De varias maneras. Diversificación teórica. Las distintas escuelas psicoanalíticas han enriquecido, matizado y revisado muchos conceptos freudianos.
El psicoanálisis actual es mucho más plural y menos dogmático que en sus inicios. Apertura clínica, muchos analistas han flexibilizado el encuadre y han integrado hallazgos de otras disciplinas, como la teoría del apego o las neurociencias. Investigación empírica, aunque con dificultades, el psicoanálisis ha desarrollado investigaciones que muestran su eficacia en ciertos trastornos y su capacidad de producir cambios profundos y sostenidos. Reflexión ética, hoy existe una mayor conciencia sobre los riesgos de abuso de poder en la relación analítica y sobre la necesidad de mantener una actitud de respeto, cuidado y responsabilidad ética. El valor persistente del psicoanálisis. Pese a las críticas, el psicoanálisis sigue ofreciendo algo que pocas otras disciplinas pueden brindar, una exploración radical de la subjetividad, del deseo, del sufrimiento y de la complejidad de la vida psíquica. En un mundo cada vez más orientado a la rapidez, la superficialidad y el consumo de soluciones inmediatas, el psicoanálisis mantiene una apuesta singular, la de escuchar al sujeto en toda su singularidad, sin reducirlo a un conjunto de síntomas ni a un algoritmo de tratamiento. Por supuesto, el psicoanálisis no es un dogma. Sus conceptos deben ser discutidos, revisados, puestos a prueba. Pero su núcleo más valioso, la atención a lo inconsciente, la comprensión del sufrimiento como expresión de un sentido oculto, el respeto por la complejidad del sujeto, sigue siendo una fuente insustituible de inspiración clínica y cultural. Quizás sea eso lo que más irrita a sus críticos, el recordatorio de que, más allá de las cifras y de los protocolos, la psique humana sigue siendo un enigma que ninguna técnica puede domesticar por completo. El legado cultural del psicoanálisis. A más de un siglo de su nacimiento, el psicoanálisis no es solo una teoría psicológica ni únicamente una práctica clínica. Es, sobre todo, un acontecimiento cultural. Pocas ideas han penetrado tan profundamente en el imaginario colectivo como las propuestas freudianas. El lenguaje cotidiano, el arte, la literatura, el cine, la filosofía, la crítica social y hasta la política han sido tocados por el psicoanálisis. Conceptos como el inconsciente, el complejo de Edipo, la represión o el lapsus son parte de nuestro vocabulario común, a menudo sin que sepamos de dónde vienen. ¿Cómo explicar esta extraordinaria influencia? ¿Por qué una teoría nacida en los consultorios de la Viena fin de siglo ha llegado a convertirse en un componente esencial de la cultura moderna y contemporánea? ¿Qué permanece vivo hoy del legado cultural del psicoanálisis? Explorar estas preguntas nos permite comprender que, más allá de las críticas, el psicoanálisis ha transformado radicalmente nuestra manera de concebir al ser humano. La revolución del sujeto. En primer lugar, el psicoanálisis ha sido una revolución en la concepción del sujeto. Antes de Freud, la cultura occidental tendía a imaginar al individuo como un ser racional, dueño de sí mismo, guiado por la conciencia y por la voluntad. El psicoanálisis rompió esta ilusión. Nos enseñó que gran parte de nuestra vida psíquica es inconsciente, que nuestros actos más cotidianos, los sueños, los olvidos, los lapsus, son portadores de un sentido oculto. Que no somos amos en nuestra propia casa. Esta idea, profundamente desestabilizadora, modificó para siempre nuestra autocomprensión. Nos obligó a aceptar que estamos atravesados por deseos, fantasías y conflictos que escapan al control consciente. Desde entonces, cualquier reflexión seria sobre la subjetividad, la ética o la cultura ha debido confrontarse con este descubrimiento inquietante. El impacto en las artes y la literatura. El arte fue uno de los ámbitos donde el psicoanálisis encontró un eco inmediato. Los surrealistas, en particular, vieron en el inconsciente freudiano una fuente inagotable de inspiración. Figuras como André Breton, Salvador Dalí o René Magritte buscaron dar forma visual y literaria a los sueños, a los impulsos reprimidos, a las asociaciones libres. El arte surrealista es impensable sin la mediación del psicoanálisis. La literatura también se nutrió de las ideas freudianas. Autores como Thomas Mann, Marcel Proust, James Joyce o Virginia Woolf exploraron las profundidades de la vida psíquica, las ambivalencias del deseo, las huellas del pasado en el presente. Más aún, el psicoanálisis ofreció a los escritores y artistas un lenguaje nuevo para pensar la creación misma. La obra de arte podía ser entendida como un producto del inconsciente, como una elaboración simbólica de conflictos internos. Hoy en día, las lecturas psicoanalíticas de la literatura y del arte siguen siendo un campo fecundo que permite desentrañar los múltiples niveles de sentido de las obras culturales.
El cine y el psicoanálisis. El cine, como arte del sueño y de la imagen, ha mantenido desde sus inicios un vínculo privilegiado con el psicoanálisis. Directores como Luis Buñuel, Alfred Hitchcock, David Lynch o Stanley Kubrick han explorado obsesivamente temas como la pulsión, la represión, el deseo inconsciente, la fragmentación del yo. Películas como Spellbound de Hitchcock, Un Chien Andalou de Buñuel o Mulholland Drive de Lynch son ejemplos de cómo el lenguaje cinematográfico puede dar forma visual a los procesos psíquicos más profundos. Por otro lado, el propio análisis fílmico se ha nutrido de teorías psicoanalíticas. La crítica cinematográfica de inspiración lacaniana ha renovado la comprensión de la relación entre espectador, imagen y deseo. El psicoanálisis y la filosofía. El diálogo entre el psicoanálisis y la filosofía ha sido igualmente intenso y fructífero. Filósofos como Herbert Marcuse, Erich Fromm y Theodor Adorno en la Escuela de Frankfurt vieron en el psicoanálisis una herramienta crítica para comprender las patologías de la cultura capitalista. En Francia, Jacques Lacan impulsó una reinterpretación filosófica de Freud, en diálogo con el estructuralismo y con la lingüística de Saussure. Lacan renovó la teoría del sujeto, el deseo y la ley, influyendo profundamente en pensadores como Jacques Derrida, Michel Foucault y Slavoj Žižek. Hoy, corrientes como el psicoanálisis político, el psicoanálisis feminista y el psicoanálisis cultural siguen explorando las dimensiones colectivas e históricas de la vida psíquica. El psicoanálisis en el lenguaje cotidiano. Quizás el signo más evidente de la influencia cultural del psicoanálisis es su presencia en el lenguaje cotidiano. Cuando alguien dice eso es un lapsus freudiano, eso es un mecanismo de defensa, mi inconsciente me traicionó, está citando, sin saberlo, el legado de Freud. Conceptos como narcisismo, represión, complejo, transferencia o sublimación han pasado del discurso especializado al habla común, transformando la manera en que nos narramos a nosotros mismos. Este es, en cierto sentido, el triunfo cultural del psicoanálisis, haber cambiado el modo en que entendemos el alma humana. El psicoanálisis hoy, un legado abierto. Por supuesto, este legado no está exento de tensiones. El psicoanálisis ha sido también criticado como ideología, como instrumento de normalización, como discurso eurocéntrico o como teoría obsoleta. Sin embargo, su capacidad de reinvención es notable. Hoy existen corrientes como el psicoanálisis relacional, el psicoanálisis queer, el psicoanálisis intercultural, que buscan ampliar, cuestionar y enriquecer el legado freudiano. Además, en un mundo saturado de discursos técnicos sobre la salud mental, el psicoanálisis sigue ofreciendo un espacio singular, el espacio de la palabra, del deseo, de la escucha. Un espacio donde el sujeto no es reducido a un diagnóstico ni a un protocolo, sino tratado en su irreductible singularidad. En conclusión, el legado cultural del psicoanálisis es vasto y profundo. Ha cambiado nuestro modo de pensar la subjetividad, el arte, la cultura y el lenguaje. Ha dejado huellas en el cine, en la literatura, en la filosofía y en la vida cotidiana. Más allá de sus límites y de sus controversias, el psicoanálisis nos recuerda que la experiencia humana es siempre más rica, más compleja y más contradictoria de lo que quisiéramos creer. Y en este recordatorio, tan incómodo como fecundo, reside quizás su contribución más duradera.